buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, edición de viernes. Termina la semana, nosotros pendientes de la economía, de la inversión y del dinero y de la bolsa, y tenemos que darles cuenta de un viernes pues que ha sido desfavorable. En nuestro IBEX 35 enseguida lo van a ver, pues una semana bastante volátil y bastante frágil y motivada por asuntos como el del estrecho de Hormuz, pues la volatilidad se ha incrementado. Ha perdido el IBEX 0,57% y ha cerrado en 9.194,20, es decir, hemos perdido el renglón de los 9.200. Las tres empresas más destacadas durante la jornada de hoy han sido la constructora de la familia Entre Canales, Acciona, que hoy aumenta un 0,58% y llega a 104,30. La constructora Ferrovial, hoy han brillado las constructoras en el mercado, gana un 0,45% y cierra en 22,15. Y la compañía eléctrica Iberdrola, que gana un 0,40% y cierra en 8,94. Si vamos a las tres empresas que hoy han perdido más en su trance bursátil, tenemos a la papelera y empresa de celulosa ENCE, que pierde un 4,19% y cierra en 3,75. Tenemos a la tecnológica Indra, que pierde 3,80 y cierra en 9,63. Y tenemos a la acerera ArcelorMittal, que pierde 2,45 y cierra en 14,55. Si vamos a los fundamentales de la economía española, tenemos poca novedad en cuanto a la aportación al Producto Interior Bruto, el crecimiento. Esto aquí tenemos un pequeño error. Esto es la deuda, lo que yo quería remarcarles específicamente hoy, porque resulta que la deuda ha llegado a 1,2 billones. No es el PIB, sino la deuda, y afecta al 97,1% del Producto Interior Bruto. Si vemos el IPC, o sea, la inflación, tenemos que el IPC, lo que llevamos de año hasta el mes de abril, aporta un 1,5% de incremento de los precios. Si vemos el desempleo, aquí tenemos pues que el desempleo afecta al 14,6% de la población activa de nuestro país. Y el Euribor, aquí lo tienen ustedes, pues nada, esto es un territorio fantástico. En los últimos 12 meses el promedio de crecimiento es negativo de 0,163%, o sea, muy bajito el Euribor. Visto lo visto, vamos a ver los temas que hoy han sido actualidad en la economía española e internacional. El IBEX se queda solo con el respaldo de las eléctricas y acaba perdiendo posiciones. Y tenemos que hablar de la deuda pública. ¿Por qué? Porque la deuda pública ha marcado un nuevo récord con 1,2 billones de euros, el 97,1% del Producto Interior Bruto. En España, un bebé recién nacido, antes de la primera toma, pues debe 25.673 euros y aquí no toma medidas nadie. Eso que ven en el gráfico es el avatar de cada uno de los gobiernos españoles, quién fue protagonista de mayor alza de la deuda o menos, aunque tengan en cuenta que en esos años vivimos la peor de nuestras crisis económicas, lo cual hace que ese perfil deba ser explicado con una cronología que no solo es la de la deuda, sino la del sufrimiento de la sociedad española, en términos de paro, en términos de cierre de empresas, en fin, ya recordarán todos de qué estoy hablando. Aún ahora la cuestión es por qué tenemos tanta deuda, por qué no reducimos ese 1,2 billón de euros que debemos a terceros, aprovechando que los intereses están muy bajitos, porque cuando los intereses repunten, que van a repuntar algún día, pues tenemos un volumen de deuda que nos va a asfixiar. Bueno, como les cuento, el bono español está enormemente barato, baja del 0,50% por primera vez en su historia. Esto no debe ser un argumento para gobernante que dice, como es barato endeudarse, voy a endeudarme más. No, todo lo contrario. Y noticias de empresas, la de hoy, la que abre las páginas de empresas de los periódicos económicos. Telefónica y Santander se alían para desarrollar los primeros casos de uso de la tecnología 5G en la banca europea. Irán de la mano. Y en otro orden de cosas, Ferrovial y Unicaja venden un 85% de la autopista del Sol por 585 millones. Contarles que un sector que sufre, la banca española, pierde 100.000 empleos en los últimos 10 años, que incluyen también, por cierto, la crisis. Y explicarles que MásMóvil
asimila ser la nueva incorporación al IBEX, mientras que Técnicas Reunidas digiere su exclusión del mismo. Y contarles que la Unión Europea obliga a España a que el 36% de su flota de autobuses y de camiones recogidas de basuras y demás vehículos públicos sea limpia y no contaminante. Hay que hacer los deberes, claro que sí. Por último, la compañía Campofrío pierde 68 millones de euros por el deterioro de sus activos en Italia. Y ahora sí que, por último, el petróleo frena sus bandazos en medio de la tensión por los incidentes que se han producido en el Golfo y en el estrecho de Hormuz. Como saben, ha habido 2 petroleros perjudicados por ataques que todavía no están resueltos definitivamente quién ha hecho, y eran petroleros que iban al Japón. Vamos con el resumen semanal. Pues hoy es un día grato porque la bolsa nos ha dado una sorpresa favorable. Estamos rozando el 9.300 de nuevo. Y ha sido vertiginosamente gracias al acuerdo entre México y Estados Unidos. Luego les cuento por qué. Hoy la sesión de bolsa cierra con alzas del 0,63% en 9.294,1, casi 9.300. Las 3 más destacadas hoy por sus alzas. Ahora lo vemos. ArcelorMittal, que ha cerrado 4,53% arriba, 14,09%. CIE Automotive, compañía que también tiene muchos intereses en México, crece 3,44% a 23,48%. Y Acerinox, que pues cierra con 3,20 arriba en 8,57. Muy bien. Vamos con las 3 que más bajan en el día de hoy, que son, por este orden, Mediaset. Se conoce que el anuncio, bueno, luego hablamos de eso, el anuncio de la OPA pues llevó a unas subidas pues no justificadas y hoy se caracteriza por una bajada, 5,35% hasta 6,54%. Red Eléctrica de España, que cierra con un menos 1,78% en 19,32, y Enagas, la compañía propietaria de la red de gas en España, cierra con menos 1,69% en 25 redondos. Vamos con los fundamentales de la economía española. En términos de PIB, la aportación al crecimiento del primer trimestre está en 0,7%. Si vamos al IPC, la inflación lleva acumulado un 1,5% a datos de abril, ya veremos qué pasa en mayo. El paro sigue afectando al 14,6% de la población activa, y el Euribor, que sigue marcando pues esa playa estupenda en la que nos gustaría a todos permanecer mucho tiempo, 12 meses en promedio, menos 0,163%, una ganga. Vamos ya con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX 35 mira al 9.300 después de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y México. Las bolsas están en disposición de alejar el riesgo de más o nuevas caídas. El peso mexicano se dispara al evitar los aranceles de Estados Unidos y suben los valores comprometidos con ese país como BBVA, CIE Automotive o Meliá. La City londinense está en unas previsiones sobre España muy favorables. Cree que va a haber más OPAs en nuestro país por los precios atractivos de las cotizadas. Eso será que las consideran baratas. Y es que un 20% de las empresas de bolsa en España está ahora mismo cotizando por debajo de su valor en libros. De todo ello hablaremos más tarde. Mediaset, que cotiza con caídas por su vuelta al parqué. La pugna entre Mediaset y la francesa Vivendi amenazará pues la fusión que se tiene previsto realizar. La italiana Mediaset asegura que la operación no se ha realizado en ningún caso pensando en Vivendi, su segundo accionista por cierto, ni para forzar la salida del capital, ya que su abandono del proyecto podría poner en peligro la fusión de ambas compañías en Holanda. Hablamos del sector farmacéutico. GSK trae a España la producción de su nuevo fármaco contra el SIDA. La farmacéutica británica GlaxoSmithKline ha elegido su planta de Aranda de Duero, Burgos, para producir y distribuir desde allí su nuevo medicamento contra el SIDA. Una buena noticia sin duda. Reflexión sobre la compañía que fue española de bandera Iberia, ahora en manos de la holding IAG. La lusa TAP pisa el acelerador dice que van a ser más grandes que Iberia en 2013. La reflexión es, ¿tendrá eso que ver con que la compañía española Iberia sea subsidiaria de los planes de IAG o no? En fin, eso lo dirán nuestros tertulianos hoy.
Hablemos de hipotecas. La hipoteca inversa parece que es un producto que no le gusta a los bancos y hablaremos de por qué la mayor parte de los bancos le da la espalda a esta idea. La hipoteca inversa ya saben que se caracteriza porque te concede una hipoteca, puedes vivir en tu casa, ya no eres propietario de tu casa y cuando falleces pues se la queda el que te prestó el dinero. Por cierto que tenemos datos sobre los precios medios de las hipotecas en España, el importe medio también y cómo están suscribiendo hipotecas los españoles. Son datos del Colegio de Registradores que merecen mucho interés. Hoy hemos perdido 9.300 y unos resultados en la bolsa bastante mediocres, pero a nosotros nos toca seguir la tiranía de los índices del IBEX 35 y otros. Vamos con el de hoy, el cierre de hoy. Cerramos en negativo, 0,13% abajo, en 9.282,10. Las tres empresas más destacadas por sus subidas hoy son ArcelorMittal, que crece un 6,43% hasta 14,99%. Indra, compañía tecnológica, que gana 3,06% y cierra en 10,10%. Y Laboratorios Grifols, ya saben, la empresa de Soros, la empresa de los derivados de la sangre y el plasma, crece un 2,55% y alcanza los 24,50%. Las tres empresas que hoy más bajan son, por este orden, CaixaBank, que cierra con un 1,76% negativo en 2,63%, Naturgy, que pierde un 1,43% y cierra en 25,50%, y el BBVA, que después de las subidas de ayer por el efecto del acuerdo México-Estados Unidos, pues hoy pierde 1,34% y cierra en 5 pelados. Los fundamentales de la economía española, el crecimiento arroja un balance de aportación del 0,7% en el primer trimestre del año. Los precios, el IPC, como verán ahora, pues tampoco hay cambios. El IPC, estamos en un crecimiento de los precios del 1,5%. El desempleo sigue afectando al 14,6% de la población activa, con datos de mayo. Y el Euribor, que es la playa donde a todos nos gustaría estar, sobre todo cuando haga calor, menos 0,163 en los últimos 12 meses. Una maravilla. Vamos ya con los temas que van a constituir lo esencial de nuestra tertulia, la barandilla. Brexit. Resulta que da miedo una ruptura dura. El Brexit pone en riesgo el 30% de los créditos de la banca en el extranjero. Todos los candidatos para sustituir a Theresa May son pro-Brexit. Algunos, como Boris Johnson, partidarios de una salida dura. Y la guerra comercial. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que la guerra comercial de este caballero con media humanidad ha producido ya un agujero del 6,5% en el beneficio de las cotizadas europeas, las empresas europeas sometidas a las bolsas. Por cierto, que Donald Trump se dedica ahora a socavar la fortaleza del euro. Luego verán uno de sus famosos tweets con los que quiere gobernar el mundo cuando se levanta. Mario Draghi, el todavía presidente del Banco Central Europeo, que con su anuncio de tipos bajos activó la espoleta que ha dado paso a la última detonación bajista de los bancos en el IBEX 35, antes lo han visto. Siguen malos vientos para el sector de la banca en nuestro país. La Sareb, el banco malo de los activos inmobiliarios tóxicos de cajas y bancos, se lanza al negocio de la promoción con más de 17.000 viviendas de las que les quedaron sin vender en sus manos. Y el Banco Santander, tenemos que hablar del Banco Santander porque ha anunciado que va a prejubilar a partir de los 55 años con el pago del 75% del sueldo que venían cobrando los que se vean afectos por esta medida. Datos del Banco de España. El patrimonio financiero de las familias ha caído un 1,6% por primera vez desde la crisis. La tasa de ahorro está en mínimos históricos. Siempre que suele darse este fenómeno, se acusa también un aumento de los créditos al consumo y aquí no falla la regla, también se da. Bruselas, sorprendente noticia. Bruselas, la Comunidad Europea, obliga a industria a bajar el precio de la luz para todas aquellas empresas PYME que sean exportadoras. La ministra del ramo quería en España que esto fuera solo para empresas que fueran grandes demandantes de electricidad, que lo pudieran demostrar en los últimos 3 años. En fin, unas limitaciones que hacía el planteamiento de rebajarles la electricidad ridículo. El criterio de Bruselas es que hay que rebajárselo a los que exportan y punto.
Liberbank, vamos a hablar de Liberbank porque parece que quiere vender sus negocios hoteleros e inmobiliarios. El banco asturiano comercializa las sociedades Grafton, Sant Cugat Activos y Leeson Dictorship, después de haber repuesto su situación patrimonial. Hoy es estrella en la bolsa Tubos Reunidos, sube un 25% después de lograr un pacto para refinanciar su deuda. Y hablemos del Tribunal de Cuentas, porque dice que considera que la Seguridad Social está en situación de quiebra técnica, de ello hablaremos en nuestra tertulia. Y también vamos a hablar de las hipotecas multidivisa, porque Bankinter se siente acorralado por las condenas judiciales y solicita una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia, después de haber sufrido 706 sentencias contrarias, entre las cuales se incluye alguna del Tribunal Supremo. Quieren que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre si las cláusulas de sus créditos multidivisas eran o no abusivas. Bankinter es la entidad con más créditos multidivisa, casi el 50% de todas las que existen en España. Vamos a ver cómo cierra nuestro IBEX 35, una sesión en la que hemos cerrado en rojo. Cerramos el IBEX con un 0,42% negativo en 9.243,4. Las tres empresas que hoy se han caracterizado por sus subidas son la compañía tecnológica Cellnex, que gana 2,31 y cierra en 32,37, CIE Automotive, que cierra con un más 1,36% en 23,90, y Red Eléctrica Española, o de España, que crece 1,35% y cierra en 19,50. Las tres empresas que se caracterizan por sus pérdidas hoy son Técnicas Reunidas, que hoy pierde 4,66% y cierra en 23,40. La papelera e industria de la celulosa ENCE, que pierde 3,32% y cierra en 3,73. Y Amadeus, compañía de servicios para la industria del asunto aéreo, que pierde 2,75% y cierra en 69,34. Vamos a los fundamentales de la economía española. Enseguida los vemos. El Producto Interior Bruto no ofrece novedades, una aportación del 0,7% en el primer trimestre del 19. Los precios, que tampoco ofrecen hoy novedades, aportan durante el año 19 un 1,5% al aumento de los precios. El desempleo, que con datos de mayo afecta al 14,6% de la población activa, y el Euribor, que es la octava maravilla, porque en los últimos 12 meses el promedio del Euribor es menos 0,163. Una maravilla. Vamos con los fundamentales, dichos los fundamentales, vamos con los temas que van a suponer pues el núcleo central de nuestra tertulia de actualidad en el día de hoy. Pendientes de la inflación en Estados Unidos, así hemos estado toda la mañana. Al final 1,8% y una décima menos. Esto es un alivio, luego lo veremos. La renta fija española recibe 31.000 millones de demanda para una nueva emisión de bono a 10 años que se prevé colocar mediante esa emisión 6.000 millones. Por otra parte, la banca española se plantea seriamente extender el cobro a los clientes por depósitos como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo. Parece que sin subida de tipos el beneficio de la banca española sufrirá otro tijeretazo del 6%. Hablemos de Inditex, estrella en muchas cosas de la economía española. Hoy explicaba Pablo Isla, ese hombre que ven ahí en las imágenes, el récord de ventas de Inditex, 5.927 millones en prendas de ropa que tienen un valor unitario bastante corto. La holding de Zara gana un 9,8% más y plantea un dividendo extraordinario de €1. En el sector bancario ha sido muy duro el efecto de Credit Suisse, que ha borrado de un plumazo el potencial en bolsa del BBVA. Los analistas de la entidad suiza reducen el precio objetivo a 4,50 euros por acción del BBVA, este banco que anuncia inversiones en México de 2.900 millones durante los próximos 6 años. Y de la banca Arcelor, que cree que la industria ha tocado suelo y que rebota un 10% sobre mínimos. El banco asturiano Liberbank pone a la venta 2.300 inmuebles con rebajas de hasta el 50% en el precio con el que pretenden liberarse de estos activos inmobiliarios.
Y valga usar o tomar como licencia aquella expresión de un aspirante a la presidencia norteamericano. Son las empresas, estúpido. Así es como se expresa el presidente americano. Más suavemente lo dice Standard & Poor's Global Ratings, que explica que la mejora experimentada en las empresas españolas, sobre todo en lo que toca a su proceso de desendeudamiento, es lo que supone el motor de la recuperación de la economía española. Y dice que seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro durante los 2 próximos años. Por otra parte, el responsable de la Autoridad Bancaria Europea ha pedido una normativa homogénea contra el blanqueo de capitales y anuncia planes para acabar con él en Europa después de algunos casos que han sido noticia en los últimos meses en los periódicos. Y si nos alcanza el tiempo hablaremos del Fondo de Pensiones de Noruega, que parece olvidarse del crudo y dedicar su apuesta de inversión en las energías renovables. Hoy con buenas noticias, vamos a ver cómo ha cerrado el IBEX 35, como les digo, cierre positivo, no muy positivo, pero hombre, la verdad, 0,09 sabe a victoria, después de una mañana bastante tenebrosa. 9.247,1 al cierre, ya les digo que sabe a victoria. Las tres que más han subido durante la sesión de hoy: ENCE, la papelera y empresa de celulosa, que crece 4,77% y cierra en 3,91%. Mediaset, la holding de Telecinco, que gana 3,67% y cierra en 6,84%. ArcelorMittal, que hoy pues gana un 2,16% y cierra en 14,91%. Las tres que han perdido más terreno en el día de hoy, van a verlo. Telefónica, que no suele estar en la patrulla de los malos, pues hoy está liderándola. Pierde un 1,34% en 7,49%. Bankia, que hoy con unas declaraciones de Goyri Golzarri, esto ha ido francamente mal. 0,91 abajo y cierra en 2,17. Y Bankinter, dando paso a algún que otro banco también, pues es el tercero en pérdidas durante el día de hoy, 0,83% y cierra en 6,25%. Si vamos a los fundamentales de la economía española sin grandes cambios, tenemos que la aportación del PIB en el primer trimestre ha sido del 0,7%, tenemos que los precios al consumo, la inflación, acumula en el año 2019 un 1,5%, tenemos que el desempleo sigue lamentablemente afectando al 14,6% de la población activa de nuestro país y tenemos que el Euribor sigue en esta cosa del nirvana, ¿verdad? Porque en promedio de 12 meses 0,163 negativo. Bueno, vistos los fundamentales, vamos ahora con los temas que van a componer el esqueleto de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX intenta sumarse al rebote que registra el petróleo con alguna compensación a lo que iba a ser una sesión aciaga. En términos de noticias que afectan a la banca, tenemos muchas. La subasta de liquidez del Banco Central Europeo eleva la competencia en el sector bancario. Al mismo tiempo, parece que la nueva regulación europea anticrisis va a facilitar grandes fusiones bancarias en la Unión Europea y muchas cuentan con algunas entidades españolas. En términos de pérdida, hay que reflejar que los tipos negativos cuestan a la banca europea 21.000 millones de euros desde 2014. Esto tiene un coste, claro que sí. Bankia, antes les hablábamos de que había sido el segundo valor en pérdidas del día de hoy, y es que su presidente, Goyri Golzarri, dice que no es el momento para vender la entidad, y eso pues el mercado no lo ve con muy buenos ojos. Por cierto, ya por acabar el capítulo bancario, hay un banco ecuatoriano que se llama Pichincha, seguramente muchos lo conozcan porque tiene oficina en Madrid incluso, que desafía al mercado y ha decidido pagar un 0,80% a los depósitos a 12 meses. Esto hace unos años hubiera dado para chistes y muecas, pero ahora es una noticia, ¿eh? Fíjense cómo está la cosa. Bueno, nos vamos al Brexit, donde el Parlamento británico deja abierta la ruta hacia un Brexit caótico. El tal Boris Johnson, el que fuera ministro de Exteriores y alcalde de Londres, ha barrido entre los candidatos a ser el sucesor, el líder de los Tories, de los conservadores, después de la dimisión de Theresa May. Y en empresas tenemos que contarles Telefónica, que han visto también como abría el capítulo de los que hoy perdían terreno en bolsa,
y ha invertido 1.425 millones de euros en la subasta de la tecnología 5G para móviles en Alemania. Hablaremos también de la constructora SACIR. Su presidente Manuel Manrique dice que todos los objetivos del plan estratégico están cumplidos y se extienden las actividades también de esta constructora hacia otros territorios, hacia otros caminos. Y un dato significativo, una empresa francesa de origen que ha hecho mucho por la popularización del deporte, por el abaratamiento de eso que se necesita para hacer deporte, pues resulta que esos Decathlon venden en España un 3% menos este año que el anterior y han decidido corregir eso con inversiones en España. Van a invertir 41 millones de euros este mismo año.